Bien, continuaremos con nuestro programa académico y es para mí un verdadero honor presentar al doctor Paulo Gustavo Coxe, cirujano colorectal. Él es profesor asociado de cirugía del Hospital Universitario de la Universidad Católica de Paraná, profesor del posgrado en Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Paraná, investigador senior del Consejo Nacional de Investigación de Brasil y bueno, realmente tiene un amplio currículum, creo que es conocido por muchos de nosotros, especialmente por nosotros como cirujanos colorectales, y su aporte continuo en la investigación y en la educación de enfermedad inflamatoria intestinal lo ha posicionado como una referencia mundial en la optimización del tratamiento médico y quirúrgico en la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias, doctor Coxe, por estar con nosotros. Como vieron, Jorge es mi amigo, ¿eh? Y como siempre empiezo, decía que quería que mi madre estuviese acá para oír estas palabras, muy buenas. Ok, entonces, empezando a hablar ahora en español o portuñol tal vez, vamos a ver cómo el cirujano se puede ayudar en colitis ulcerosa. Tenemos mucho a hacer, porque a despecho de toda la evolución de las mejores condiciones de terapia médica, nosotros ainda necesitamos operar muchos pacientes y vamos a intentar pasar a ustedes cómo nosotros podemos ayudarlos. Yo creo que son dos escenarios principales en los brotes, claramente, en los pacientes admitidos al hospital. Vamos a discutir esto en detalles, pero hoy, en 2024, tal vez la definición más importante de esta charla sea definir el momento y cómo podemos ayudar en la enfermedad crónica, con la falla médica, terapias médicas y también con la evolución para displasia y también cáncer colorectal. Pero en los dos escenarios tenemos que entender que la decisión multidisciplinaria con gastroenterólogos y cirujanos sentando juntos es lo más importante que tenemos. Pero una definición de falla terapia médica hoy creo que es muy diferente de lo que era algo como 5 o 10 años atrás, porque claramente tenemos las indicaciones clásicas, pero ¿qué ustedes consideran hoy como una falla médica? ¿Cuántos mecanismos de acción diferentes, María? ¿2, 3, 4? Ahora tenemos muchas clases de medicación, entonces, ¿hasta dónde vamos a extender nuestras opciones de terapia médica? Yo creo que no tenemos datos para eso, no tenemos datos, tenemos que tal vez diferenciar esas decisiones caso a caso, individualmente. Bueno, en el escenario del brote de la colitis aguda severa, creo que el mensaje clave que nosotros tenemos que decir es: nosotros nos gustaríamos estar involucrados en el caso desde el día 1, al momento de la admisión del hospital. Porque muchas veces van tratando a este paciente 3 días, 4 días, 5 días, y tal vez cuando no responde a corticoides de una primera dosis de Inflixi 10 miligramos nos llaman, y tal vez una indicación de una perforación bloqueada ya estaba establecida desde el día 1, y tal vez estamos insistiendo con algo que no va a funcionar. Por tanto, yo creo que la admisión del paciente, llamar a los cirujanos, es dividir esta responsabilidad con los pacientes siendo vistos conjuntamente por gastroenterólogos y por cirujanos todos los días, y digo 2 o 3 veces al día, porque esas condiciones se pueden deteriorar en horas. En cuestión de horas se puede cambiar toda la situación clínica de ese paciente, y tal vez operar a un paciente antes de la noche para no dejar al día siguiente para salvar su vida. Entonces creo que es muy importante que nosotros estemos juntos viendo a este paciente muchas veces al día. Porque si retrasamos una indicación, hay claro incremento de las tasas de complicación. Vamos a tener muchos problemas. Lo que yo más uso cuando voy a centros de charlar y también discutir casos es lo siguiente: mira, la dificultad que tengo yo es que voy al 5º día, 7º día, pedir a cirujanos que operen un paciente que ya está fallado, corticoides, Inflixi, pero me dicen su albumina está muy baja, está 2.2. Tiene que mejorar esas condiciones porque no voy a operar un paciente con 2.2. Este es lo más importante error de los cirujanos. No se puede perder el timing de la cirugía, independiente del nivel de la albumina, como está sangrando o no. Son cosas que tenemos que decidir prontamente, porque si retrasamos vamos a tener más problemas. Y cuando falo en problemas, hablo yo no solo en morbidad, pero en mortalidad. Y hay escenarios en series de estudios que nos muestran de Inglaterra que la mortalidad, si volver retraso en la indicación, se puede llegar a 10%. 1 en cada 10 pacientes pueden morir. Entonces,
creo que muchas veces insistir en salvar colons no es tan importante como salvar una vida de un paciente. Entonces, muy importante esto. Desde el punto de vista quirúrgico, tenemos algo como 5 o 6 cirujanos en la audiencia. Lo más importante es no querer inventar la rueda. Tal vez una cirugía simple, es una colectomía total con una ileostomía terminal, muñón rectal tratado como se quiere. Muchas veces, mi preferencia personal es una grapa alta, no penetrar en los planos pélvicos, dejar esto preservado para la reconstrucción posterior. Y tal vez si hay mucha friabilidad, esterilizar esto con una fístula mucosa y tal vez posicionarlo en subcutáneo. Y ahora estamos discutiendo con André, hay indicación de colectomía total robótica que estamos tal vez empezando a hacer. Yo creo que con la robótica lo mismo se queda. No hay necesidad de penetración en los planos de la pelvis. En esta situación, un muñón rectal cerrado de forma alta es muy importante para que este paciente pueda entonces mejorar su condición. A lo largo de los especímenes que nosotros tenemos que siempre procurar, tal vez mismo en las fases agudas de celos, que muchas veces nos sorprendemos con estos especímenes porque hay mucha cosa por detrás de eso. Y por más que en la inflamación aguda no se cree mucho displasia, en neoplasia muchas veces tenemos sorpresas en estos especímenes. Muy importante que nosotros chequemos esos especímenes. Nuestra ayuda como los cirujanos también es para intentar comprender algo. Por ejemplo, en este espécimen, que es una paciente fallada a anti-TNFs, a vedolizumab y tofacitinib. Entonces, me parece que casi que es una paciente no tratada porque hay mucha inflamación allá. Entonces, tenemos que discutir eso porque tenemos que pensar también en el futuro de esos pacientes. Bueno, ¿cómo nosotros podemos ayudar en la fase crónica de la enfermedad? En la colitis ulcerosa crónica, yo creo que muchas veces la indicación es muy obvia. Cuando tenemos, por ejemplo, destrucción total de la progresión de la enfermedad, fibrosis, microcolon y así por adelante, claramente no hay espacio para terapias médicas. Pero hoy ainda tenemos muchas veces visto insistencias con terapias que son nuevas en colons como este, por ejemplo. Entonces, claramente no va a haber beneficio, porque este colon ya tiene su función totalmente alterada por forma definitiva. Y así tenemos simplemente un tubo que nos conecta al ilion terminal al año del paciente. Eso no va a tener función ninguna, a no ser traer a este paciente displasia o cáncer. Y así nosotros podemos ayudar haciendo las cirugías. Y tenemos estrategias para esto. Muchas veces los pacientes que llegan crónicamente con falla terapia médica, exhaustos, que son anémicos, que tienen una albuminia baja, no están tan bien, son pacientes que preferimos operar en 3 tiempos. Colectomía primero, después con ileostomía terminal, en segundo tiempo hacernos una proctectomía con el reservorio renal, en tercer tiempo el cierre de la ileostomía. Pero estamos viendo un cambio, hoy ya vamos a llegar allá, porque hay tal vez una indicación creciente de la estrategia en 2 tiempos solo, ya vamos a llegar allá. La situación de tiempo es muy importante. Estos pacientes necesitan entender que los pacientes con 3 tiempos necesitan al menos 9 meses, porque el intervalo de la primera cirugía, de la colectomía total, hasta que recupere su estatus clínico, son por lo menos 6 meses, para que sí podemos hacer la proctectomía y la reconstrucción con reservorio. Y después 3 meses más hacer de la ileostominasa. Y así tenemos 9 meses, tal vez con la burocracia que tenemos muchas veces, 12 meses, entonces 1 año. Es una jornada cirúrgica de 1 año, 3 procedimientos. Pero muy bien, podemos discutir tal vez alguna cosa relacionada al cambio de la indicación a lo largo del tiempo. Y yo creo que este es un fenómeno que tenemos que discutir, que los cirujanos se pueden ayudar, sí, porque tenemos más y más agentes en colitis ulcerosa a lo largo del tiempo. Y como se puede ver, hay muchas opciones que van a llegar. Y con el racional nos dice que tenemos más tiempo con esos pacientes con sus colonos, porque tenemos opciones. Y así hay un control de la enfermedad que muchas veces se puede ser falso. La cuestión es que muchos de esos pacientes fican tal vez bien, 20, 25 años después con sus colonos, si hay una evolución para displasia. Lo que estamos viendo nosotros hoy es un cambio. Hay más casos de displasia y cáncer colorectal en colitis ulcerosa que había 20, 30 años atrás. ¿Por qué esto? Porque estamos insistiendo más con las terapias y tal vez controlando mejor esta enfermedad de lo que controlábamos antes, en la era que teníamos solo infliximab para esto. Este cambio es documentado, ese es un estudio de Holanda que nos muestra sí que hay un crecimiento, como se ve, todas las colectomías del país de Holanda, se puede ver en rojo, bajo, en las barras, se puede ver que hay un incremento a cada tiempo de la indicación por cáncer colorectal, y lo mismo se hace por displasia.
Y acá se puede ver, por ejemplo, un estudio que no está publicado ainda, está sometido, pero no publicado ainda, una cortesía de Dr. Bemerman con su grupo en Ámsterdam, con un grupo de 2 centros, Amsterdam y Leuven, con mucha experiencia en Europa. Se ve que a lo largo de los periodos del estudio se ve un incremento significativo de la indicación de terapia médica avanzada con pequeñas moléculas biológicos, pero en la derecha podemos ver que no había la cuestión de indicación para cirugía debido a falla médica. ¿No? Esto no cambió. Lo que cambió fue mucho más casos de tumores, cáncer colorectal. Y para nosotros creo que es muy importante discutir que no solo tenemos la opción del reservorio, tenemos otras opciones que estamos hablando cada vez más hoy como alternativas quirúrgicas a la colitis ulcerosa. Entonces, nosotros cirujanos podemos ayudar de otras formas. Y acá tenemos un listaje de algunas indicaciones, tal vez una colectomía total con hilio recto anastomosis en las pacientes que quieren embarazar, y así por adelante. Pero hoy tenemos un envejecimiento natural de la población. Nuestra población con enfermedad inflamatoria está más vieja porque hay mejores condiciones de la vida en general, también las terapias médicas. Y con eso tenemos situaciones, por ejemplo, de un paciente que está estable a 20 años, muy bien con mesalazina o algo así, una terapia efectiva, y involucra con un cáncer colorectal, por ejemplo, esporádico en el sigmoide. ¿Necesitamos hacer una cirugía en un paciente de 70 años que es un reservorio ileal? No, hay espacio para técnicas alternativas como la colectomía segmentaria. Estos datos están surgiendo en la literatura más recientemente. En el campo de pesquisa se hay mucha cosa también al respecto de la retirada del apéndice. La apendicectomía tiene algo allá que se puede beneficiar a estos pacientes. Esto fue estudiado en diversos escenarios. Escenario, por ejemplo, de enfermedad severa que estaba prestes a ir a una colectomía, a donde teníamos pocas alternativas médicas, y la eficacia de apendicectomía se fue algo como un biológico, algo como 30-35%. Pero que traigo a ustedes hoy algunos datos más recientes. Esto por colectomías segmentarias, 72 pacientes en una serie de Europa, y nos muestra que sí hay espacio para una colectomía segmentaria, probablemente los pacientes que están en remisión, los más viejos y que tengan muchas veces lesiones únicas o tal vez relacionadas a cáncer colorectal esporádico. En la cuestión de la apendicectomía, algo muy interesante, este estudio que fue presentado este año en el encuentro de la Sociedad Americana de Cirugía de Colon y Recto, como se vio un randomizado con 168 pacientes, 85 de esos pacientes sometidos a apendicectomía y 83 de esos pacientes mantenían su terapia con derivados de aminosalicilatos. Entonces, al follow-up se vio ya una diferencia, que efectos adversos de la colitis fueron más frecuentes en los pacientes que estaban tratando con medicación, pero lo que más nos impresionó fue que a lo largo del 1 año, el brote en los pacientes que tenían terapia clínica ocurrió en más de 50%, 54% de los pacientes, pero los pacientes que interrumpieron esta terapia clínica y hicieron una apendicectomía, solo en 35%, con diferencia estadística. Por tanto, hay algo allá y yo creo que en breve vamos a tener la opción de apendicectomía en los pacientes con CUSI muy breve en nuestras clínicas. Y claro, los pacientes que tienen mucha edad, que no hay indicación, por ejemplo, por preservación del esfínter, por displasia o neoplasia del recto distal, esos son pacientes que van a acabar haciendo una proctocolectomía total y una ileostomía terminal definitiva, que ainda es importantemente una técnica que tenemos que utilizar en casos seleccionados. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? De diversas formas, tal vez haciendo cirugía mínimamente invasiva, laparoscopia, excisión del espécimen por orificio de la ileostomía o por dentro del recto con nose, algo que se puede hacer, cirugías con menor morbidad, como la robótica, por ejemplo. Hoy en nuestra práctica estamos haciendo más 3 tiempos porque los pacientes llegan con más exhaustión por simplemente tener muchas opciones de terapia. Costumamos hacer el reservorio por el local de la ileostomía de forma extracorpórea. Hay cirujanos que prefieren hacer un Pfannenstiel, que es mejor opción, pero casos de pacientes muy delgados se puede hacer muy bien de esta forma. Mucha técnica debe ser necesaria para que atingimos la distancia con ese reservorio, porque no puede haber tensión, y de esa forma podemos siempre intentar hacer esos reservorios que lleguen a lo más soltos posible a la pelvis, que muchas veces es un recto muy grande. Yo diría que en mi práctica médica, como cirujano y coloproctólogo, son los casos que yo tengo tal vez un poquito de dificultad para dormir el día anterior, porque la pregunta siempre es el reservorio no llegar a la pelvis? Esa es la pregunta que nosotros cirujanos siempre tenemos acá. ¿Cómo vamos a hacer la anastomosis por doble grapa, como se ve acá?
es una opción, pero lo que pasa es que la doble grapa muchas veces es difícil porque son pacientes jóvenes, muchas veces varones que tienen pelvis muy estrecha. En esta situación muchas veces tenemos dificultad para hacer una grapa más visible o más práctica, pero estamos mejorando con eso haciendo diferentes técnicas. Y acá les muestro una técnica que es el TTSS, que hacemos una disección por vía abdominal hasta el piso pélvico, y así podemos entonces tirar este espécimen por vía transanal, y con eso conseguimos controlar totalmente la distancia de la línea denteada o pectínea de nuestra anastomosis. Y así, teniendo un cuff anorrectal muy bajo y muy controlable, lo podemos hacer una grapa única con el reservorio, y esta grapa única que muchas veces nos da una anastomosis muy bonita, como se ve a la derecha, incluyendo la posibilidad de una sobresutura que podemos hacer para control de la hemostasia y también si hay alguna fuga de aire, que muchas veces puede ocurrir. Y así es la ventaja. La ventaja es que una anastomosis con grapa única no se hace las orejas de los perros que llamamos, porque simplemente evitamos los puntos fracos que son más fácilmente posibles de tener una fuga anastomótica, que es el problema que muchas veces tenemos. ¿Cuál es la mejor anastomosis? No sabemos. Yo creo que un cirujano, para ayudar a sus pacientes muy bien, tiene que estar apto a hacer de la manera que se puede. Tal vez en un varón muy gordo, una TTSS con grapa única es más fácil. Si es un paciente más delgado, que se puede tal vez controlar mejor con robótica o algo así, podemos hacer una doble grapa con un control mejor de la función de ese reservorio después de la cirugía. Porque hoy en 2024 no es más la época del futuro para el robot es el presente. Y los cirujanos que tienen dificultad con eso, muchas veces en Latinoamérica por el acceso a la plataforma, van a tener problemas, porque esto hoy ya es la realidad, yo digo. Y yo creo que en reservorios ilioanales, los pacientes que tienen una colectomía previa, como esta chica, que acá está, a donde tenemos el reservorio ya colocado en la cavidad abdominal, las ventajas de la cirugía robótica no solo son por la disección más claramente benéfica de este paciente con preservación de los nervios, también por reducción de la hemorragia, pero también por el acceso al piso pélvico. Nosotros conseguimos colocar esta cámara grudada en piso pélvico, vamos a ver en breve, con 2-3 centímetros de distancia, y podemos tal vez disecar esto con una calidad que muchas veces no tenemos. Acá entonces estamos expondo la pelvis, y ustedes ya van a ver que podemos colocar una cámara que no es como un asistente o residente que tremble mucho, no hay tremor. Y con esto, miren, ahora colocamos esta cámara abajo en la pelvis y podemos hacer imágenes muy próximas. Y con esto la disección tiene una calidad muy importante. Y así podemos entonces definir correctamente la distancia de la margen anal y también a dónde vamos a hacer esta grapa, para podermos entonces bajar este reservorio sin problemas, como podemos ver. Entonces las ventajas son no solo técnicas, pero principalmente por recuperación. Son pacientes que en 2 días están en casa muchas veces porque no tienen dolor. El trauma inflamatorio postoperatorio es muy reducido en comparación con otras técnicas, incluyendo la laparoscopia. Acá está el reservorio bajado a la pelvis muy bien, sin tensión, sin nada, con mucha tranquilidad, como se puede observar acá. Entonces yo creo que la evidencia está viniendo. Ya hay una metaanálisis que muestra mejores resultados con reducción de la morbidad con robótica en Crohn y en colitis ulcerosa. Entonces yo creo que los cirujanos también no terminan la situación solo cuando operamos, porque muchas veces tenemos algo más, y este algo más que muchas veces tenemos es algo que tenemos que ver antes de cerrar la ileostomía, porque podemos prevenir problemas como fugas ocultas anastomóticas. Entonces, en nuestra práctica es rutina un examen endoscópico, un pauchograma, para hacer los 2 casos, y así podemos entonces afastar con más certeza si hay una fuga oculta o no. Eso es muy importante porque es una cirugía que complica muchas veces muchísimo, y nosotros tenemos que estar preparados para ayudar también en situaciones en que la causa de las complicaciones son nuestra cirugía. Entonces yo creo que en centro de referencia, y acá tenemos cirujanos que hacen eso con más frecuencia, nuestra experiencia en Brasil no es tan grande, con reoperaciones, reconfecciones de reservatorio que muchas veces saben los pacientes, muchas veces cirugías más extensas que se hacen anastomosis manual, baja, porque ese canal anal ya está muchas veces alterado. Este es un caso que nosotros tenemos en nuestro hospital, retiramos un reservorio que no estaba bien, que tenía una fuga crónica. Si miren acá, se puede observar claramente que tenía un tejido de granulación muy crónico, muy fibrótico, que tiene que ser excisado
para una anastomosis más saludable que se puede hacerla. Muy difícil, 5 o 6 horas de cirugía, algo así. Y también tenemos que entender que el pouch no es perfecto. El reservorio ileoanal es lo más próximo que nosotros tenemos de la perfección, pero no es perfecto. Hay complicaciones, no solo reservoritis, pero también complicaciones funcionales, como este caso que acabamos de ver de un mega pouch, que eso se traza un problema muy grande de desvaciamiento y este paciente tiene que ser desviado en primer lugar para después hacer tal vez una reconfección de un reservorio nuevo. Entonces, amigos de Panco, quería decirles que nosotros cirujanos podemos ayudarles muchísimo. No creo que van a retirar, porque con la mejora de las terapias médicas ainda necesitamos de cirugía, tal vez menos por falla de terapia médica, pero más con displasia y cáncer colorectal. En las fases del brote, las fases agudas, envolvan nosotros cirujanos desde el primer momento en el hospital. Yo creo que podemos hacer las decisiones no más que 5 días, tal vez con una terapia de rescate después que fallan corticoides, y así lo vamos a operar de forma simples con una colectomía total, ileostomía terminal y nada más. Y en las fases crónicas yo creo que podemos ayudarles haciendo procedimientos tal vez predominantemente en 3 estagios, principalmente los pacientes que están muy cansados por muchas terapias médicas. Como dice, el reservorio no es perfecto, pero lo más próximo posible de la perfección. Hay necesidad claramente de utilizar técnicas mínimamente invasivas y yo creo que nosotros tenemos que estar atentos a complicaciones que pueden ocurrir y claramente estas cirugías alternativas como colectomía segmentaria y apendicectomía se pueden hacerlas en casos seleccionados. Gracias por su atención. Pablo, me encantó la charla. Esa cifra que estamos viendo que la cirugía se está haciendo más a menudo por casos de displasia, ¿eso es el porcentaje ha cambiado? O sea, que estamos rescatando más colon. Ahorita les voy a decir 20,000 medicinas que estamos usando ahora para la colitis, pero no les voy a enseñar videos como los de Pablo. No les voy a enseñar videos como Pablo. Así que yo me quedo pensando si es que, o sea, la edad mediana a lo mejor está aumentando en estos pacientes con colitis, ¿verdad? A lo mejor tomar en cuenta la gordura, otros factores que están aumentando el cáncer de colon ya de por sí. A lo mejor tiene que ver con esa cifra que nos enseñaste. Sí, probablemente, pues es algo multifactorial. Lo que tenemos que es muy obvio es que la población con CUSI está más vieja, la población está usando más terapias una después de la otra, y con eso están ficando más tiempo con sus colons. Pero la evolución de displasia tal vez sea bloqueada por una curación de la mucosa completamente, pero nosotros no estamos contando tal vez la evolución que teníamos con dietas diferentes, con la urbanización y todo que puede colaborar, yo creo. Bien, muchas gracias. Gracias por la excelente ponencia, como siempre. En los pacientes que nosotros sometemos a una proctocolectomía con reservorio, ¿existe hoy en día algún marcador o alguna característica de estos pacientes que nos ayude a predecir el riesgo de reservoritis? Y si esto tiene alguna implicación en la decisión quirúrgica que nosotros podemos tomar en consideración como cirujanos. El modelo más clásico es la colangitis esclerosante primaria. Yo creo que esos son pacientes que van a tener un riesgo incrementado de reservoritis, pero nosotros no optamos por una amputación o una resección completa con ileostomía terminal definitiva en esa situación. Yo creo que no tenemos marcadores fuera marcadores clínicos, yo creo que esto es algo importante, pero lo creo que este paciente merece una atención especial y tal vez sean los candidatos ideales, Jorge, a una profilaxia del reservoritis, que es algo que podemos discutir. Miguel ha hecho una charla excelente en prevención de la recurrencia quirúrgica, pero ¿por qué no aplicar estos conceptos para prevención de la recurrencia quirúrgica con reservoritis? Yo soy un defensor de que en casos de colangitis esclerosantis primaria tenemos que mantener una terapia clínica profiláctica muchas veces porque hay riesgo incrementado de reservoritis, pero biomarcadores no conocemos nada aplicable hoy. Doctor Cox, gracias por su charla. Yo quería preguntarle, según le entendí, ¿la cirugía robótica nos va a disminuir las complicaciones estructurales que vemos con la cirugía laparoscópica del pouch,
por ejemplo, el floppy pouch y todas estas alteraciones estructurales que vemos con la cirugía laparoscópica? Yo creo que a este punto no podemos probar nada porque hay falta de datos, de evidencia en la literatura. Lo que puedo decirte por una experiencia que estamos tal vez empezando con reservorios robóticos es que es una cirugía mejor. El riesgo de hacernos un error técnico es más reducido en esta situación. Entonces yo creo que hay menos rotación del mesenterio, hay más posibilidad de verificación del axis de mesenterio y también la tensión. Y así con esto ya tenemos metaanálisis mostrando que hay posible reducción de complicaciones, pero la ventaja más larga que veo yo es la recuperación de los pacientes. Una recuperación con protocolos de recuperación rápidos que son increíbles. Para nosotros que estamos viendo a esos pacientes en todo el día, hay una diferencia muy grande. Pero yo creo que al paso del tiempo vamos a tener estos datos, como ya tenemos en cáncer de recto. Ya tenemos evidencias que le muestran que sí es una cirugía que puede traer tal vez una morbidad menor. Gracias. Fabián, mi amigo. Pablo, excelente como siempre. Tengo una pregunta. Mira, recientemente se están utilizando cada vez más inhibidores JAK para rescatar pacientes con colitis ulcerativa aguda, severa y evitar colectomía. Recientemente se publicó un estudio en American Journal of Gastroenterology que se llama TACOS, de la India, bien interesante, donde ellos no usan ni siquiera infliximab, sino de entrada tofa más esteroide y con unos resultados bien interesantes, pero obviamente es un estudio pequeño y faltarían más datos. Pero ¿tú crees que a futuro van a reemplazar los inhibidores JAK de pronto a los anti-TNF en el manejo de estos pacientes para tratar de rescatar? ¿Y cuál es tu experiencia con inhibidores JAK en este contexto? O sea, ¿crees que estás operando menos pacientes a raíz de que ya existe y debido a su rápido inicio de acción, ¿no? Te digo que en nuestro hospital público nosotros tenemos mucha dificultad en tener acceso a infliximab en la emergencia. Entonces nuestra experiencia está muy creciente con tofacitinib, que es la medicación aprobada. Entonces tenemos algo como muchos pacientes ya evitando colectomías con utilización de 30 miligramos día de tofacitinib. Pero nosotros no tenemos experiencia con upadacitinib en este escenario ainda, pero yo creo que es una naturalidad en el proceso. En esos pacientes muchas veces, lo que puedo decirte es que no hay tal vez un incremento grande de las complicaciones después de una posible colectomía, porque lo que tengo que prestar atención es los eventos tromboembólicos que son subsecuentes, que hay riesgo por la medicación y la cirugía muchas veces. Pero no sé te responder, pero que para nosotros ya es una práctica y eso se puede decir.